Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos a estas noticias de hoy que comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares. Desbaratado un nuevo plan de Hamás para hacerse con datos personales de sus soldados mediante perfiles falsos. Israel desarrolla un método para diagnóstico más rápido del coronavirus. 3 israelíes infectados en el crucero en Japón. Nuevo lanzamiento de 2 cohetes hacia un kibutz del sur de Israel y la respuesta aérea israelí. Borrell intentará convencer a la Unión Europea para reconocer un Estado palestino y condenar el denominado Acuerdo del Siglo. Estos son los temas del día en estas noticias que ampliaremos en la segunda parte con la agenda cultural. En los últimos meses, el Departamento de Seguridad de la Información de las Fuerzas de Defensa de Israel detectó cientos de intentos por parte de Hamás para plantar un virus que les permita robar información de los soldados israelíes en sus teléfonos móviles. Para ello, la organización terrorista creó perfiles falsos, haciéndose pasar por chicas y así apoderarse de la información telefónica de los soldados gracias a contactos por redes sociales y la invitación a descargar programas maliciosos. Algunos de los perfiles falsos de chicas las presentaban como sordas para evitar llamadas de voz. El objetivo era convencerles que se instalaran aplicaciones con el incentivo de que les enviarían fotos desnudas. Se trata del tercer intento de ciberataque de este tipo del movimiento islamista en 3 años y medio. Bueno, como dice la noticia, es el tercer intento, ya lo han intentado en el pasado, lo hemos contado en el pasado. Pero lo que más llama la atención de esto es los titulares de la prensa española, como diciendo, jamás se hace con los perfiles, hackean las cuentas de los soldados israelíes. Y no es verdad. Esto es que el servicio de inteligencia ha detectado esto y ha visto que han habido intentos de convencer a los soldados, pero que los soldados no han pecado. Entonces, ¿cuál es el alboroto y casi diría el alborozo, porque a los soldados israelíes lo pudieran hackear los de Hamás? No lo han conseguido, no lo van a conseguir. Evidentemente están en una grandísima desventaja que no es solamente tecnológica, sino también incluso de imaginación, porque ya plantearse esto de que justo las tías estas buenas son todas sordas y no te pueden atender por teléfono, porque entonces, claro, canta la traviata de que el que te habla es un chico y con acento árabe muy, muy pesado, con lo cual va a ser difícil de que tú le des todos tus datos. Bueno, pues como decimos, traemos esta noticia no porque sea un agujero en la seguridad de Israel, sino todo lo contrario, y porque sí es un agujero en la honestidad de los medios de comunicación españoles. La Universidad Israelí de Bar Ilan ha desarrollado un mecanismo que podría reducir el tiempo de diagnóstico de los posibles infectados por el virus del coronavirus de 1 hora a 15 minutos y de hasta 100 muestras de saliva a la vez. La tecnología ya ha demostrado que reduce el tiempo de diagnóstico del virus del Zika. Actualmente se está utilizando en el Laboratorio Central de Virología del Ministerio de Salud, ubicado en el Hospital Tel Hashomer. Por su parte, una compañía de dispositivos médicos está desarrollando un dispositivo del tamaño de una máquina de café doméstica que se basará en la misma tecnología. Este domingo, el Ministerio de Salud de Israel informó que 3 israelíes, pasajeros del crucero Diamond Princess, anclado en Japón, han dado positivo en las pruebas médicas que detectan la citada infección vírica. 2 de ellos ya han sido trasladados a un hospital en Japón. Israel enviará un médico especialista que estará en contacto directo con las partes relevantes y los acompañará en el procedimiento médico. En cuanto al resto de los israelíes en la embarcación, unos 15, se está estudiando la posibilidad de devolverlos a Israel mediante un vuelo directo. A su regreso permanecerían en cuarentena y vigilancia médica. Bueno, esto del coronavirus ya se imaginarán que es una pandemia, a pesar de que el foco de las muertes y de los contagios a gran escala sigue siendo China,
pues esto está afectando a muchos países, también ha afectado a pasajeros de cruceros como estos israelíes que se encontraban en este barco crucero famoso ya porque lleva mucho tiempo en cuarentena este barco japonés y se han dado allí muchos casos de contagio. Lo interesante del caso, más que esta parte de la noticia, es la primera parte, que son las soluciones que ya empiezan a darse por parte de Israel. Si bien el tema de una vacuna contra el coronavirus ya lo han dicho las autoridades sanitarias internacionales del Organismo Mundial de la Salud, aunque ahora mismo tuvieran la certeza de una vacuna que funciona, solamente con pasar por los procedimientos médicos de experimentos y trasladarlo a los humanos y hacerlo con las garantías de sanidad que deben hacerse, pues no llevará menos de año y medio. Es decir, que se requieren soluciones un poco más urgentes, que a veces no van por acabar con el brote de la enfermedad, que eso es muy difícil, pero sí con paliar los contagios. Ya habíamos hablado con Yael Macías la semana pasada sobre una compañía israelí que elabora una especie de material que impregna la ropa de los sanitarios que trabajan con los enfermos y evita que estos se contagien de la enfermedad más allá de las mascarillas y también para las mascarillas. Y ahora sabemos también que una máquina que se había desarrollado para un diagnóstico rápido del virus del Zika, otro virus pandémico que ha causado estragos hace poco tiempo, pues también es aplicable y funciona con el coronavirus el COVID-19 creo que se llama, y permite realizar muchísimas análisis de forma muy rápida, es decir, con una sola máquina podríamos tener los resultados de 400 análisis, 100 por cada vez, y en unos 15 minutos ya tendríamos los resultados. Es más, esta máquina ya se encuentra en funcionamiento en el hospital de Tel HaShomer, pero hay una empresa que está ya en fase de fabricación, con lo cual pues se podrían enviar cientos de estas máquinas a los puntos de atención más importantes, me imagino que en la propia China, pero también en otros lugares como por ejemplo aeropuertos y puertos de entrada a los países donde a los pasajeros se les puede pedir una prueba muy breve que solamente les lleva 15 minutos con una toma de saliva, no hay que pinchar ni hacer nada, con lo cual pueden verificarse también a niños y ancianos, etcétera. Y bueno, retrasar el desembarco en 15 minutos a cambio de una certeza sobre la infección o no de la persona puede ser vital. Así que desde aquí nuestra enhorabuena a Israel. Esperemos que aquí no actúe las tonterías que, por ejemplo, está proponiendo la Unión Europea con respecto al desarrollo y el boicot a productos o desarrollos que se hagan, por ejemplo, en las zonas que son los territorios en disputa, porque imaginemos que alguna de estas máquinas o algunos de estos sistemas de detección se realiza en Israel, pero en Jerusalén, más allá de la antigua división que había en la ciudad, con lo cual que van a decir que el mundo se siga infectando del virus con tal de no dar el brazo a torcer en una cuestión tan poco absoluta como puede ser el tema del boicot a Israel. Tras el lanzamiento de 2 cohetes desde la Franja de Gaza, aviones de combate israelíes bombardearon la noche del domingo blancos del grupo terrorista Hamás en el enclave. El ejército israelí declaró que los ataques socavan las capacidades militares del grupo terrorista y que las tropas permanecen en alta alerta ante una variedad de escenarios sin ofrecer mayores detalles. No se suministraron informes inmediatos de daños materiales o heridos en el ataque. Los cohetes palestinos cayeron en las cercanías del kibutz Kisufim.
el ejército canceló la revocación de 500 permisos para empresarios de Gaza para que ingresen a Israel, un aumento de la zona autorizada para la pesca y un acuerdo para permitir la importación de cemento en la franja. Bueno, ya jamás, a pesar de todas las cosas que se han hablado en las mediaciones, el dinero que les entra, todo lo que se habla a nivel internacional, pues sigue disparando cohetes desde la franja. Y ya no puede decirse que sea que se le escapa el control sobre algún grupúsculo, porque esto no pasa todos los días, sino es con la connivencia y con la autorización del grupo Hamas. Así que está el ejército israelí diciendo y advirtiendo de que no están las cosas en alta alerta y hay abiertos muchos escenarios posibles. Es decir, que no se descarta una operación de mayor alcance que estos bombardeos contra instalaciones de Hamas en la Franja de Gaza. Lo que sí se ve ya son los resultados de esto, porque el ejército cancela a 500 permisos para empresarios de Gaza que tenían previsto y tenían los permisos para ingresar a Israel, hacer negocios, para importar de una zona a la otra, etcétera, etcétera. El aumento de la zona autorizada para la pesca, que también estaba decidido todo esto, pues acaba de caerse otra vez porque sigue este escenario de terrorismo que no se acaba. De la misma manera que, por ejemplo, lo decíamos la semana pasada, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas había publicado una lista negra de más de un centenar de empresas que tienen sedes o sucursales en los territorios en disputa. ¿Y ahora qué pasa? Pues que estas empresas pues, se han visto obligadas a dejar de contratar o despedir al personal palestino que trabajaba en ellas, y en algunos de los casos se plantean trasladar sus instalaciones dentro de las líneas verdes, es decir, de las llamadas fronteras anteriores al 4 de junio de 1967, con lo cual pues más palestinos quedarán sin trabajo y deberán vivir de los subsidios políticos de la autoridad palestina, que como le explicamos alguna vez es el organismo autonómico nacional o organización que se pueda llamar con mayor cantidad de funcionarios, porque la gente allí recibe un sueldo por mantenerse afín al gobierno que está ejerciendo el poder. Y los que no se sienten tan afines, pues se quedan sin trabajo y se quedan sin ingresos. Israel teme que los países de la Unión Europea reconozcan un Estado palestino en la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores del organismo que se reúnen el lunes, encuentro del que podría surgir una declaración conjunta condenando el denominado Acuerdo del Siglo. La iniciativa está liderada por Luxemburgo, cuyo canciller ya habría organizado una reunión con sus homólogos de Portugal, Finlandia, España, Bélgica, Francia, Malta, Suecia y Eslovenia para dialogar sobre el asunto. La visita de Josep Borrell a Irán fue la primera del responsable de los asuntos exteriores de la Unión a un país extranjero después de asumir su cargo. La ministra de Exteriores de España ha recibido en Múnich al primer ministro palestino Mohamed Estallé, quien le ha pedido el reconocimiento explícito del Estado palestino. Sí, parece ser, esto es lo que resulta de noticias que hemos visto durante esta última semana, que la Unión Europea en cuanto a sus relaciones exteriores pues tiene al menos dos bloques. Por un lado habíamos visto los que frenaron la declaración contra el Acuerdo del Siglo de la semana pasada, pese a lo cual el canciller o el reencargado de Relaciones Exteriores, Josep Borrell, salió con una declaración particular suya, pero que para muchos medios era como una declaración de la Unión Europea, que no era así, porque había al menos 6 países que se opusieron, y ahora pues está armando un bloque de los que apoyan a Palestina en contra de cualquier contemplación con Israel,
tanto en el acuerdo del siglo como en el reconocimiento a un país que no ha sido definido ni siquiera con un mapa, no se sabe de Palestina por dónde pasan sus límites, cuál es su capital, cuál es su población, cuáles son sus leyes, su constitución, absolutamente nada. O sea que reconocer a un país que no existe conlleva muchos peligros, entre otras cosas, porque es una prevaricación, porque las propias Naciones Unidas, en el reglamento de Naciones Unidas, cuando se formula una partición y una de las partes no la acepta, pues ese país no existe. Para que exista, la parte que sí ha aceptado, que en este caso es Israel, es la que tiene que negociar y, en todo caso, aceptar o no la creación de un nuevo Estado en una parte de su territorio. Así que este bloque que agrupa a Luxemburgo, Portugal, Finlandia, España, por supuesto, porque allí está Borrell representando al gobierno, Bélgica, Francia, Malta, Suecia y Eslovenia, pues pueden encontrarse en la acera de enfrente con países como la República Checa, Austria, supongo que Hungría, y no sé exactamente quién es más, pero hay dos bloques que están enfrentados en esta situación. Y creo, si no recuerdo mal, que para tomar decisiones declarativas, definitivas en la Unión Europea, hace falta que haya no una mayoría simple ni siquiera una mayoría compuesta, sino una unanimidad, cosa que no está para nada asegurada. Hasta aquí la primera parte de estas noticias de Radio Sefarad que continúan tras la pausa con la agenda cultural. Empezamos la agenda ahora. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Empezamos esta semana de noticias diferentes a las de los lunes, que son especialmente diferentes. Cuéntanos. Pues empezamos anunciándoles la celebración de la segunda Jornada Nacional de Graduados Yad Vashem, en este año en el que se cumplen 75 años del aniversario de la liberación de Auschwitz. Esta Jornada Nacional de Graduados tendrá lugar el próximo 22 de marzo en la Sala Cómic en Alcobendas, en Madrid. Está organizada por Yad Vashem España, Yad Vashem Centro Mundial de Conmemoración de la Shoah, Centro Sefarat Israel, colabora el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Federación de Comunidades Judías de España, la Comunidad Judía de Madrid y el Centro de Estudios Ibn Gabirol Colegio Estrella Toledano. Entre los objetivos de esta jornada nacional está el de sumar un espacio para la reflexión de nuestro trabajo y proveer a los graduados de Yad Vashem nuevas herramientas educativas. 75 años después de la liberación de Auschwitz, visionar nuevos desafíos que tenemos los educadores en la enseñanza de la Shoah. Nos dicen desde la organización repensar el legado de Primo Levi y su alcance en la educación, enseñar un modelo de trabajo con alumnos que facilita nuevos instrumentos educativos y reflexionar acerca del antisemitismo de ayer y de hoy, cómo detectarlo en nuestras aulas y trabajar en consecuencia. El programa, les ponemos el enlace para que lo puedan conocer de una manera más exhaustiva. Pues reúne a los máximos expertos en este tema. En el programa no están todos los que son, pero sí son todos los que están. Podemos hablarles de la presentación de la jornada a cargo de don Samuel Bengio, que es presidente de la Asociación de Amigos Yad Vashem en España, Nuria Manzano, directora nacional de Innovación e Investigación Educativa, Miguel de Lucas, el director de Centro Sefarat Israel, visita también España para acudir a estas jornadas. Perla Hassan, directora de Yad Vashem para España y Portugal, América Latina y Miami, y también intervendrá la embajadora de Israel en España, la señora Rodika Rodian Gordon. Se hablará de Primo Levi el testigo, habrá también una conferencia dedicada a los que huyeron del Holocausto a través de España. Se presentarán nuevos materiales y propuestas educativas desde Yad Vashem. Será una conferencia a cargo de Eliana Rapp y también de Jessica San Román. Eliana Rapp es la responsable de prensa de la
del apartado de Latinoamérica en Yad Vashem, y Jessica San Román es directora del área de Holocausto y Antisemitismo de Centro Sefarad Israel. Participarán también alumnos de varios colegios, entre ellos el Ibn Gabirol y otros no judíos, como el Colegio Joife o el Instituto de Enseñanza Secundaria Calderón de la Barca de Pinto, que enseñarán, servirán de guías estos alumnos dentro de la exposición Shoah, cómo fue humanamente posible, que también llega desde Yad Vashem. Les decimos a algunos de los ponentes, también estará como aportando su testimonio de superviviente Roda Rajel Abekassis, nos hablará de los campos también en la posguerra y clausurará el acto el presidente de la asociación Yad Vashem España, Samuel Bengio, y además entregarán, por supuesto, los certificados a estos profesores españoles que han cumplimentado sus estudios en Yad Vashem. Así que seguro que seguiremos hablando, les hablaremos cuando se aproxime la fecha de este encuentro, pero desde aquí queremos felicitar a los organizadores y sobre todo a los graduados. Muy bien, pues esa es la noticia que abre esta agenda cultural de hoy, que continúa ahora con un libro, ¿no? Por lo que parece. Sí, con la presentación de un libro del que ya les hemos hablado aquí, de una de nuestras autoras preferidas, Ida Fink, que en este caso el volumen es El viaje. Se va a presentar en la Biblioteca Pública Eugenia Trías, en Parque del Retiro, en Madrid, este 19 de febrero a las 7 de la tarde. Y en esta presentación van a intervenir Marzena Adansik, que ya saben que es la embajadora de Polonia, Elżbieta Borkiewicz, que es la traductora del libro y con la que tuvimos la suerte de hablar aquí en Radio Sefarad, y Javier Fernández Aparicio, también colaborador de Radio Sefarad en el Club de Lecturas y ahora en el nuevo espacio Biblioteca de la Deportación, que presentarán el libro para luego abrir un debate con los asistentes. Así que les invitamos a acudir a la presentación de El viaje, editado por Báltica Editorial. Muy bien, pues invitados quedan a esa presentación del viaje, y ahora cerramos la agenda con la última noticia. Que es muy buena, porque tenemos que felicitar a Carmen Álvarez Nogales, buena amiga de Radio Sefarad, interlocutora nuestra en muchas ocasiones, cuando nos dirigíamos al Museo Sefardí. Era su curadora y ahora ha sido nombrada directora de este Museo Sefardí de Toledo, sustituyendo al tristemente desaparecido Santiago Palomero, que falleció hace muy escasos meses, a los 62 años, y que había sido el titular de este museo, su director desde hacía décadas. El Museo Sefardí, ya saben, está ubicado en la Sinagoga del Tránsito, o Samuel Alevi, en Toledo. Es un espacio inaugurado en 1971. Hemos hablado en muchísimas ocasiones de él aquí en Radio Sefarad. Y últimamente más, ¿no? Sí, por su la última éxito. semana, sobre todo. Sí, dentro de los museos que dependen del Ministerio de Cultura, los museos nacionales que están inscritos al Ministerio de Cultura, es el tercero, el segundo en recibir más visitas. Lo fue durante 2019 y desde aquí queremos felicitar a Carmen Álvarez Nogales por este nombramiento. Le deseamos muchísima suerte y sabemos que el Museo Sefardí está en buenas manos y ella es la directora. Así que felicidades, Carmen. Bueno, pues así nos despedimos de todos ustedes en esta agenda cultural que cierra las noticias de hoy. Hasta mañana. Hasta mañana.